Bien, señores, continuamos con la ciudad en vivo y tenemos aquí a Alexander Hermoso, quien está aspirando, señores. Yo no voy a decir que todo el mundo, porque Alexander es un licenciado, ¿no verdad? Catedrático universitario, está aspirando a regidor y entonces él tiene el derecho como ciudadano dominicano de llegar al ayuntamiento. Nosotros le vamos a hacer 2 o 3 preguntas cómodas a Alexander. Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas noches y definitivamente gracias por la invitación y preguntas cómodas e incómodas. Cualquiera, Alexander. Estamos preparados para eso. Alexander, ¿qué te motiva a ti aspirar al ayuntamiento? ¿Qué te motiva? Bueno, mi inclusión en la política parte de esa misma aspiración y es entender que como ciudadanos primero debemos vincularnos a los diferentes aspectos políticos, pero también para cualquier transformación que necesitemos en el país es necesario que seamos entes decisorios y eso solamente lo podemos hacer si estamos en un puesto electivo, que un alcalde, que un regidor, que un diputado, que un presidente. Entonces tenemos que meternos al pleito en buen dominicano para lograr esas transformaciones. De tu llegar, Alexander, ¿qué propuesta tú tienes nueva? Que tú digas, mira, esto va a ser importante. Yo propondría en la sala capitular esta propuesta para que se apruebe, porque es necesario en los ayuntamientos o en el ayuntamiento de Santiago. Mira, nosotros hemos vislumbrado y estamos en proceso de planear, obviamente, según se acerquen los días con más detalles, para cuando lleguemos al Ayuntamiento de Santiago. Pero hay 2 situaciones que nos preocupan bastante. Primero, el manejo que se le está dando todavía a los residuos sólidos, que si bien es cierto que en muchos lugares se recoge todo lo que es basura, que es el término más común utilizado, pero no se le da la debida atención a todo y se mezcla y sabemos que se lleva a un mismo lugar. Entendemos que ya estamos en capacidad como ciudad de comenzar a clasificar y dividir básicamente, mínimamente, orgánicos de inorgánicos, de forma tal que tengamos como ciudad un plan efectivo de reciclaje, que lo que tenemos ahora es muy limitado a ciertos sectores y que dependen mayormente de que la ciudadanía vayamos a esos lugares del ayuntamiento a llevar los residuos. Pero además, el Santiago que tenemos al día de hoy y que vemos ya en proyecto y más, ustedes lo saben, para llegar aquí, por ejemplo, que normalmente uno toma buena parte de la 27, ¿cuál es la situación? Tenemos la construcción del monorriel, tenemos la construcción en la circunvalación del teleférico, tenemos la reconstrucción de las carreras y nosotros nos preguntamos como simples conductores y santiagueros, ¿qué medidas ha tomado el ayuntamiento para viabilizar cualquiera de esas zonas? ¿Qué acciones se han hecho con el gobierno central de viabilizar esas zonas? Nosotros como santiagueros no la vemos. Tú eres abogado igual que yo. Para llegar al Palacio de Justicia, ¿qué tiempo nos está tomando? Entonces, parte del problema es ese, que al día de hoy vemos que hay acciones a veces municipales y a veces del gobierno central que desde el plano municipal tú no sientes, tú no te das cuenta de ninguna de esas medidas. Por eso, y entre otras muchas tantas, entendemos que Santiago está en una capacidad ya, o va a estar en una capacidad de una circulación de público cuando todo eso esté listo. Cuando todas esas obras estén construidas y ese mini gobierno que se ha planteado de oficinas públicas que no tenemos, que se instalen en Santiago, ¿qué va a pasar con el tránsito? ¿Qué va a pasar con las vías públicas que tenemos? Que el caos, ya son un caos. Y cuando tengamos esa gran concentración de personas de otras ciudades que vengan acá, pues entonces va a ser más complicado para el visitante, pero sin duda más complicado para los santiagueros. Pero por eso que se está haciendo el teleférico y se está haciendo el monorriel. O sea, no es una contradicción lo que tú estás diciendo. No, para nada. Porque el tema es la combinación de eso, es que puede ser lo funesto. O vámonos a la capital. Los problemas del tránsito en Santo Domingo se acabaron con el teleférico. No. Se acabaron con pero mejoraron. el metro. No, el mejoraron, son millones de gente que se transportan ahí. Sí, y si fuera en carro de concho de tal lado. Es necesario, y aquí también es necesario, es una obra importante. Por eso decimos que el trabajo es que sea un trabajo en conjunto y que demos soluciones, porque está bien, cualquiera de nosotros se puede querer ir en el teleférico y cruzar el río Yaque en el teleférico, pero ¿dónde vamos a dejar el vehículo? En la circunvalación parqueado. Entonces, hay necesidad
de decisiones, de construcciones, de obras municipales y o con la mano del Estado, que sin duda el Estado es más grande que el municipio, para que cuando eso esté listo, nosotros tengamos condiciones. Pero vámonos a otro punto ahí. Las calles. ¿Qué proyecto conocemos del ayuntamiento o qué análisis ha hecho el ayuntamiento de Santiago de si las vías que circunden todas esas zonas pueden seguir siendo así? ¿Habrá alguna que ponerla peatonal? ¿Habrá alguna que ponerla en sentido contrario? O una Pero sola espérate, ¿de qué partido que tú eres? Porque aquí eso no se dijo. Claro, aquí la gente puede creer. Antes de entrar, Alexander Hermoso es del Partido Opción Democrática, reconocido ya oficialmente por la Junta Central Electoral, que encabeza ok, Opción Democrática. Opción Democrática. Ya. Alexander, tú has planteado situaciones dentro de la movilidad que son muy puntuales y necesarias, pero tú has tocado la parte nodal de la situación. Ayuntamiento por un lado, gobierno por el otro, y entonces la municipalidad se ve afectada porque no hay una coordinación de las cosas que se hacen. El trabajo de los regidores, que pudiera ser bien tratar de que fueran mejores esas relaciones gobierno-municipio, se hace un poco difícil, sobre todo en la actual alcaldía, por lo que uno ha recogido dentro de las conversaciones que ha tenido con los concejales, en la que ellos mismos han manifestado que se le hace muy difícil acercarse al alcalde o tener algún tipo de debate con el alcalde, lo que indica que el hecho de estar en el ayuntamiento no sencillamente va a ser una carta que le va a permitir a los concejales hacer un trabajo. ¿Cómo tú ves esa situación que se vive actualmente? Y en un caso hipotético de que estés tú ahí en ese consejo de regidores, ¿cuáles serían los planteamientos, cuál serían la vía de tratar de mejorar esa comunicación de ambos para que lo que tú señalas no siga siendo un problema, esa falta de coordinación? Mira, Tomás, el domingo pasado, que ustedes tenían ahí una de las fotografías, fue el lanzamiento de nuestra candidatura, de nuestras aspiraciones. Y decíamos algo muy puntual y muy específico. Entendemos que un mejor Santiago es posible, pero eso conlleva, sin dudas, y ahí lo enlazo a tu comentario, en que necesitamos una alcaldía que trabaje en conjunto, alcalde y consejo de regidores, porque en la actualidad, y en la actualidad más evidente por las obligaciones y los compromisos de candidatura presidencial que ha asumido el alcalde de Santiago, se ha notado más esa brecha y esa diferencia que desde años ha estado, desde su primera gestión, de que el alcalde o simplemente no comparece al consejo de regidores cuando están reunidos, y lo que vimos este año en abril, que ni siquiera cumplió con el tema de ir a dar su declaración y su informe de su gestión. Simplemente la alcaldía colgó en la página web un informe que recogía lo que él entendía que era su rendición de cuentas, pero no hubo en Santiago rendición de cuentas de la alcaldía, solamente se reunieron los regidores. Pero eso también ha pasado porque lamentablemente en muchos ayuntamientos, si no la mayoría en este país, los regidores son del mismo partido, en su mayoría del alcalde. Hasta el 2020 teníamos el tema de las listas, y con esas listas, entonces el alcalde que ganaba, obviamente, arrastraba. Cuando digo la lista, es ese arrastre. Sí. Entonces venía ese arrastre. Ahora, en el 2024, que también va a ser la primera vez que Opción Democrática ya podrá aparecer en una boleta de manera oficial, lo que tiene que ver con los y las regidores, ya vamos por voto de mayoría, ya vamos con un voto directo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que al no haber arrastre, perfectamente usted podrá votar, así mismo como vota por un diputado y un senador que pueden ser de partidos distintos, podrá votar por un alcalde o una alcaldesa y un regidor o una regidora. Entonces, primero implica que los regidores, los que aspiramos a ser regidores, tengamos que hacer un trabajo previo y llevar propuestas, pero además entendemos nosotros que le va a dar un balance, porque independientemente pudiera incluso ganar un alcalde que reúna las condiciones que entienda la ciudadanía, pero ganar regidores de otros partidos. Entonces, ese contrapeso entendemos que va a ser más posible. No podemos, Santiago no puede darse el lujo, siendo la segunda ciudad a nivel de toda de todos los parámetros, la primera en gran corazón, la primera en calidad humana,
pero la segunda a nivel de economía y de donde están las oficinas públicas. Tener esa disputa eterna con el gobierno central, porque a final de cuentas, primero, parte del dinero que maneja el gobierno central es de los impuestos de Santiago y del Cibao. Por lo tanto, debemos exigir que se nos otorgue una cuota que represente eso que aportamos. Pero segundo, debemos trabajar con el gobierno central y evitar esos chismes a veces politiqueros para sonar un partido o decir que somos de oposición. No, esta es la realidad que tenemos. Idealmente planteemos, trabajemos con el gobierno central antes de que arranque la obra, pero nosotros lo que vamos a llegar en el 2024, estamos hablando de ya menos de un año, vamos a encontrar esa realidad. Y si lo que tenemos actualmente, esos regidores que son a los fines prácticos diputados del municipio, no resolutan, no definen cuál va a ser el panorama cuando esas obras estén acabadas, va a ser peor. Aunque lo veamos como positivo, el monorriel, la ampliación de la autopista, ese teleférico, sí, son obras positivas y necesarias, pero organizadas. O sea que tú lo hubieses dicho, miren, dejemos eso, paren eso ahí, vamos a sentarnos 1 o 2 años más para que nos pongamos de acuerdo y entonces después iniciamos la obra. No, porque no es más fácil ahora agregarle lo que le falta. No creo que tengamos tan poca capacidad los que lleguemos en el 24, los de ahora sí han demostrado, pero lo que vamos a llegar en el 2024, entiendo que hubiésemos tenido la capacidad de decir, vamos, porque esas mesas de trabajo, antes de hacer el primer Picasso, hubo mesas de trabajo, porque yo lo conozco, parte de lo que se hizo ahí, y trabajar con eso y decir, no, miren, aquí entendemos esto, se comenzó la construcción, sí, bueno, como ciudad entendemos que si esa vía se va a utilizar para transporte de materiales y descarga, ok, esa vía va a estar cerrada, vamos a habilitar esta calle, vamos a hacer esto, o sea, esas medidas previas que incluso hoy se pudieran tomar para entrar en vigencia dentro de un mes y todavía estarían a tiempo. No es detener las obras, es hacerlo bien, porque no somos ningún ingeniero aquí, pero sí sabemos que si usted hace una zapata para un edificio de 4 plantas, usted puede poner 2 y todavía va a estar bien. Pero si la zapata que usted pone fue de un edificio de 2 plantas y quiere construirle 4 o 5, es muy probable que se caiga. Entonces el tema aquí es la zapata, hacer una buena zapata, Estado y municipio. ¿Qué tanta incidencia pudo haber tenido el Consejo de Regidores en esas decisiones que tú señalas que debieron tomar? ¿O las tenía, esa era una prerrogativa simple y llanamente del alcalde? ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero saber que la función de un alcalde es ejecutar las obras que son aprobadas por el Consejo, por los regidores. Dentro del ideario. Ejecutor. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que lamentablemente, y más aquí en Santiago, el alcalde ejecuta y dice, hice, y ya al tener mayoría en el Consejo, eso pasa sin pena ni gloria. Entonces, ese trabajo efectivamente viene de ahí, de la mano de los dos, tanto de la alcaldía, vamos a entender el ayuntamiento como alcaldía y Consejo de Regidores y Estado. Trabajar en eso y plantear las soluciones, porque vuelvo y digo, ¿qué tanto hayan hecho ellos? Vamos a poner en evaluación qué tanto vemos. ¿Cuál calle? Después que se cerró la carrera, por ejemplo, los semáforos que están ahí en la esquina del Ateneo Amantes de la Luz, se le varió el tiempo, se le quitó la salida a lo que ahora mismo es una vía cuando uno va por la calle del Ateneo Amantes de la Luz, la España. ¿Dónde están esas medidas? ¿Dónde está el trabajo de tránsito municipal y la DGCET para que garantizar que haya AMETS ahí en hora pico viabilizando el tránsito? ¿Dónde está? Entonces, vuelvo y digo, podría ser que ellos se hayan reunido, que tengo entendido que no, pero podría ser que sí. Ahora, ¿dónde está la ejecutoria? Ninguno de los regidores, casi 40 que tiene ahí Santiago, ninguno pasa por las carreras, ninguno pasa por la 27. Y estamos hablando de lo claro, que es donde este ayuntamiento tiene más participación, porque sin duda que cuando hablamos de la ciudad de Santiago, aunque yo represento y aspiro por la circunscripción número 3, uno se mueve en todos los ambientes. Uno sabe que en la 3, en muchos lugares se recoge la basura casi fielmente, pero en la 2 y en la 1 hay sitios donde no están fielmente. En la 3 se pintan muchas de las calles y hay aceras, pero hay muchos lados de la 3 donde están las mismas aceras desde hace 10 años. Y en la 2 y en la 1. Entonces, cuando hablamos de un presupuesto participativo, por ejemplo, debemos incluir todos los sectores, no solamente 2 o 3 barrios de Santiago. Bueno, ¿qué te han dicho? ¿Te están diciendo que tú vas a ganar? ¿Que tú como que vas a llegar
Porque el discurso tuyo ya es de que tú estás ahí sentado. Claro, el discurso tuyo es que tú estás sentado ahí, tú no, legislando. Tú no de regidora, ya hable. Exactamente. Sí, ¿Cómo las encuestas? Háblame de eso, porque entonces... ¿Te han medido? Mira, la primera situación es estar claro hacia dónde vamos y llevar las propuestas y hacer el trabajo. Entendemos que si hacemos el trabajo, tanto de los contactos a nivel de cada una de las zonas de la circunscripción número 3, la propuesta que la gente puede entrar, sobre todo en nuestras redes sociales, Alex Hermoso en Twitter y Alex Hermoso 2024 en Instagram y en Facebook, podrán ver las propuestas que las vamos a ir subiendo con más detalles. Pero además hay que tener algo muy pendiente, sin el apoyo de la ciudadanía de Santiago, que entiende que necesitamos que el respeto al Consejo de Regidores y al Ayuntamiento vuelva como era 40, 50 años atrás, donde era un servicio y no detrás de un sueldo, como en muchos casos vemos. No voy a exagerar y decir que en todo, porque sería muy mezquino de mi parte, pero entendemos que el trabajo se está haciendo. Recordamos, sí, y tener pendiente que Opción Democrática al día de hoy no ha recibido un centavo de la Junta Central Electoral. Todo lo que estamos haciendo como partido y como candidatura es con los fondos y con las donaciones de quien cree en uno, que no está esperando que uno vaya a llevarle ni un picapollo, ni vaya a llevarle 500 pesos, sino que al contrario, están donando porque entienden que Opción Democrática, con sus candidaturas a senador Horacio López, la que tenemos en las diputaciones ya, que también han sido promovidas, y las demás a regiduría, podemos hacer un trabajo de que esa buena política llegue al Cibao, porque te reitero, entendemos y estamos confiados que un mejor Santiago es posible. ¿Qué pasa con la alcaldía en el caso de Opción Democrática? Porque el proceso que antecede todo lo demás mencionado es la parte de la alcaldía. Tú has mencionado los regidores, pero yo de manera particular no conozco si ustedes tienen un candidato a esa posición, que ya solamente faltan 8 meses, menos de 8 meses. Sí, todavía los plazos de la Junta están vigentes para el tema de las candidaturas y también de las alianzas. Ayer se anunció en Santo Domingo, por ejemplo, que ya se había firmado un acuerdo con el Frente Amplio para candidaturas municipales y también congresuales, para ir con algunas alianzas. En Santiago también eso vendrá, se está trabajando, no hay nada definido. Opción Democrática no ha asumido actualmente un aspirante, porque todavía estamos en esa fase de aspirantes hasta que lleguemos a la asamblea donde seamos electos y electas, pero entendemos que quien lleve Opción Democrática sea de nuestro partido exclusivamente o fruto de una alianza, es una persona que reunirá esas condiciones que nosotros entendemos son necesarias para llegar a la política. Tenemos ahí dos buenos ejemplos ahora mismo. En Santo Domingo, que está José Horacio Rodríguez, nuestro diputado, y Mario Sosa, que está como regidor del Distrito Nacional. El hombre de la bicicleta. El hombre de la bicicleta, como lo conocen mucho. Entonces, son personas que han demostrado su honestidad, su integridad y su compromiso, porque han estado ahí trabajando día a día en cada uno de los espacios. No son de los que faltan 97 veces y van 3. No, están ahí día a día. Y en el caso de José Horacio, como diputado, que nunca ha recibido ni una exoneración, ya van 3 años ya, ¿verdad? Porque ya 3 años que llevan ahí, ni una exoneración, ni para una bicicleta, ni un barrilito, ni una habichuela con dulce, ni un Navidad, ni un madre. Porque en Opción Democrática entendemos que eso viola nuestros principios y por lo tanto cualquiera de nosotros que pretenda aspirar a una posición pública renuncia desde el mismo momento en que suscribe su candidatura. O sea que eso hace la diferencia en Opción Democrática, que mensualmente publicamos los ingresos. Ayer se publicó precisamente cuál fue el resultado de una rifa donde muchos de los que están viendo aquí fueron perseguidos por mí y colaboraron, perseguidos por utilizar un término coloquial, y publicamos cuánto hubo de ingresos en esa rifa. Entonces, ¿qué otro partido publica lo que le ingresa, sea de la Junta o de fondos privados? Y publica, recibí tanto, o sea que tanto. Con ustedes el gobierno se salva del salario de la Cámara de Cuentas y de todo eso. Ustedes van a estar ahí. Hacemos 10 y gastamos. Todos los beneficios extraordinarios, todos los beneficios extraordinarios, nosotros renunciamos a esos beneficios extraordinarios, no al salario. Porque si usted está trabajando, no es como el diputado aquel que estando detenido fuera pretendía cobrar su salario. No. Si usted trabaja, usted se le paga. Y si dice la ley que ustedes le pagan 1.000, debe ser los 1.000. Eso no hay problema ahora. Buscar beneficios particulares, sea desde un ayuntamiento, sea desde el Congreso, sea desde un Palacio Nacional,
En eso es que Opción Democrática o sea que si tú, no va a negociar. Si tú llegas, tú no piensas robar un poco ahí. Ni poco, ni mucho, ni nada. Y espero, porque es verdad, la vida es una. Y espero que el día que me muera, sea mañana o sea en 50, tal vez después de Tomás o antes de Tomás. No me pongas la bueno, lista. antes o después, no sabemos. Oye, un asunto. Pero espero que cuando ese día llegue, lo mínimo que se diga de mí es que fui serio. Porque el ejemplo que yo he recibido de familia, el ejemplo que he recibido en Opción Democrática, con Minú Tavares Mirabal de presidenta, José Horacio Rodríguez como diputado, Horacio López como candidato a senador, Virginia Antares, nuestra candidata sí, a la háblanos de Virginia Antares. Son ejemplos que no es para yo venir de sinvergüenza. Para tú de que venía a meter la pata ya, después que está ahí. Ni por mucho ni por poco. Una pregunta, ¿tú has sido funcionario alguna vez en tu vida? No, funcionario no. Siempre he estado en el sector, vamos a decir, de la sociedad civil y que volvemos ahí al origen de la pregunta. ¿Cómo llego a la política? Pues dándome cuenta que desde la sociedad civil y la marcha del 4%, las marchas verdes, que caminamos el país entero, las luchas medioambientales, entendí que no, tenemos que pasar a la política y ahí en el 2015, en ese proceso de formación de la primera etapa de Opción Democrática, decido dar el paso y dejar de ser apolítico y de esa gente que, política, no, yo no me meto en eso, decir, pero ven acá, tenemos que entrar. Tenemos que buscar esas personas que logren las transformaciones que República Dominicana necesita. Háblanos de Virginia Antares antes de irte. ¿Cuándo la tenemos aquí y cómo anda su candidatura? Virginia Antares es la candidata presidencial de Opción Democrática. Ya. Correcto, sí. Así fue elegida por votación, como todos los procesos internos donde en Opción Democrática, que hay votación de su militancia. Virginia fue elegida. Y vemos que el resultado ha sido muy positivo, sobre todo por algo que tú decías y que en política, aunque no es definitivo, se le suele dar mucha importancia y es la medición. Si te toman en cuenta en las encuestas, el pronóstico es favorable, aunque no obviamente decisivo. Virginia va avanzando, va caminando, se está dando a conocer, está teniendo una participación masiva tanto en los medios como con la militancia, porque hay que estar claro que ni podemos descuidar los amigos de los medios de comunicación, pero tampoco podemos pasárnosla en los programas como muchos candidatos que se quedan. No, hay que trabajar con la base, hay que ir, visitar y tener esa exposición pública, y entendemos que para el poco tiempo que Virginia tiene ya directamente asumiendo una candidatura, porque vamos a lo mismo, Virginia tiene una historia del tema de la sociedad civil, pero es también de las primeras que estuvieron en Opción Democrática, aunque nunca había asumido esa candidatura. Bueno, pues tú quedas... Vendrá por aquí, vamos a coordinar esas visitas. Ya ella va a estar viniendo en promedio cada mes a Santiago, y en una de esas visitas... La traemos para acá. La traeremos para acá, bueno, para esas preguntas fáciles y difíciles. Virginia tiene material y experiencia y un soporte moral y académico, que por ejemplo, y valga la mención para que lo puedan buscar en YouTube, La Escuela Política es una página que ella tiene en YouTube, que incluso ha tenido reportajes internacionales y es excelente para la parte académica, y cualquiera puede entrar ahí y ver sus contenidos. Perfecto. Que son gratuitos. Bueno, realmente yo entiendo que si tú llegas a la posición que tú aspiras, por lo menos va a tener la facilidad de expresarte y de hablar, ¿no? Y de explicar las cosas. Alexandre es un profesional. Alexandre tiene... De pie a cabeza. De pie a cabeza. Una persona formada en lo que tiene que ver con los trabajos sociales y lo que tiene que ver con la parte intelectual. Excelente, Alexandre. Mira, despídete de tu público. Dile por qué motivo tú crees que ellos deberían votar por ti específicamente, de tu ser candidato. Bueno, primero gracias a ustedes por el espacio, que sabemos que son aliados de que uno pueda transmitir lo que uno piensa. Ya el elector, la electora decidirá, en este caso en febrero para la regiduría. Aspiro porque sé que al igual que muchas personas que ni siquiera conocen tal vez quién es su regidor, tienen un problema desde hace 4, 5, 6 años, tal vez o no se han acercado al ayuntamiento y no han tenido esa solución de un problema que es del ayuntamiento. Entonces, por eso queremos llegar, entendemos que sin duda un mejor Santiago es posible, y que el trabajo que requiere la ciudad, nosotros podemos llevarlo a cabo. Cuando tengamos números ya, una boleta asignada, porque eso la Junta tiene que darnos esos detalles, ya vendremos,
y diremos, voten en la casilla tal, busquen la carita, porque reitero, el voto ya va a ser directo por los regidores el año que viene. O sea que usted tiene que buscar la cara de este personaje, fea o no tan fea, pero usted buscar esa cara y marcarlo ahí cuando le salgan la boleta el próximo febrero. Bueno, pues nada, ahí está, señores. Este programa está abierto, Alexander. Gracias a ustedes. Y Alex Hermoso en Instagram, que lo pueden buscar, 2024. Ahí está. Nada, señores, nosotros vamos a continuar.